a otros temas. La ministra de Educación, Marcela Cubillos, reiteró su respaldo a la modificación en las bases curriculares de los alumnos de tercero y cuarto medio, asegurando que desde el próximo año podrán contar con hasta 18 horas de historia si lo desean. Una comisión especial de educación va a evaluar el impacto de estos cambios. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña Camila Rojas, diputada de Izquierda Autónoma, presidenta de la Comisión de Educación. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Diputada, primero conocer cuál es el objetivo de esta comisión, qué es lo que esperan lograr con ese trabajo que van a realizar en esta Comisión Especial de Educación. Se escucha mal. Sí, bueno, el día de hoy tenemos una sesión especial para abordar lo que tiene que ver con el cambio curricular. Lo cierto es que ayer también tuvimos una instancia de conversación junto al presidente del Consejo del CENED, el Consejo Nacional de Educación, el señor Pedro Montt, donde también se nos presentaron cuáles son los cambios que se realizaron. No hay que olvidar que a propuesta del Ministerio, el Consejo Nacional de Educación aprueba o rechaza, y este proceso, en este caso que tiene que ver con las asignaturas de tercero y cuarto medio, se desarrolló al menos 7 veces. La séptima vez que el Ministerio presentó, el Consejo Nacional de Educación finalmente aprobó. Ahora bien, hay bastantes dudas e incertidumbre respecto de las situaciones, por eso que hoy vamos a tener una nueva sesión en donde se va a tratar principalmente las dudas que hay sobre los ramos de Historia, Ciencia Social y Geografía, que es un ramo Arte y Educación Física, y su salida de la malla común. Para quienes no manejan en detalle el tema, hoy día tenemos estudiantes que van a establecimientos educacionales científico-humanista, otros estudiantes que van a instituciones artísticas y otros que van a técnico profesional. Lo que está en discusión es cuál es la malla común de esos 3 tipos de establecimientos, es decir, más allá de la especificidad que tenga el establecimiento, si es artístico, si es científico-humanista o si es técnico profesional, tiene que haber ramos en común y tenemos que asegurar que, por lo tanto, todos los niños, niñas y adolescentes, en este caso adolescentes de tercero y cuarto medio, tengan acceso a ciertos contenidos. Y esa es la discusión que se está dando en este momento en particular. Claro, con esta comisión que usted mencionaba. Ahora, es interesante lo que usted decía. Tú sostuvo esta reunión con Pedro Montt. El Consejo Nacional de Educación se supone es un organismo autónomo que va tomando estas decisiones sobre la malla curricular o cualquier cambio que ahí se determine. Después de esa reunión, ¿con qué sensación queda? Uno de los argumentos que ha dado el propio Pedro Montt para defender esta idea es que, por ejemplo, en el caso de Historia, los contenidos son hasta segundo medio, pero después cambia de nombre, por así decirlo, el ramo, y se llama Educación Ciudadana. Los mismos profesores de Historia van a impartir ese ramo. ¿Eso es suficiente o usted considera que son cambios que no se deberían realizar directamente? Sí, mira, lo primero es decir que esta es una discusión muy compleja, por lo tanto yo creo que no hay que tomársela a la liviana, y es una discusión donde distintos actores tenemos algo que decir, por supuesto. Sobre la situación en particular, claro, el Congreso, este mismo Congreso, aprobó una ley sobre la necesidad de impartir educación ciudadana. Por lo tanto, cuando se realiza este cambio, se tiene en consideración que hay una ley que obliga a que los estudiantes tengan educación ciudadana. Hoy mismo el Congreso también tiene otro proyecto que tiene que ver con incorporar a esa ley de educación ciudadana el contenido referido a derechos humanos. Por lo tanto, el Congreso también ha jugado un rol respecto de qué materias o no se imparten. Ahora las dudas son tan específicas porque tienen que ver precisamente con el contenido que van a abarcar estas asignaturas y si se está asegurando o no que se reciba todo el contenido que hasta ahora se ha recibido. Y en ese sentido sumar la duda respecto de por qué artes y educación física salen, por supuesto que es una duda legítima. Acá actualmente el sistema es muy injusto con los estudiantes que están en liceos técnicos profesionales. Tan injusto es que en tercero y cuarto medio estos estudiantes no tienen ciencia, sin embargo luego la prueba de selección universitaria, que muchos de ellos rinden, porque la gran mayoría de estos estudiantes siguen educación superior y rinden la prueba de selección universitaria, les toma igual ese contenido. Entonces la preocupación respecto de cuáles son los ramos comunes y cuál es el contenido específico de cada uno de ellos no es menor. Y esa es la discusión que hemos querido poner por delante, y hay que decir que ayer en la comisión, y seguramente también van a participar hoy, el día de hoy, estuvo el Colegio de Profesores, que se encuentra movilizado y quien nos entregó un documento de más de 30 páginas precisamente referido a cuáles son las dudas específicas respecto de los contenidos que se le va a enseñar hoy día a los estudiantes. Este es un debate bien importante porque en tercero y cuarto medio además son los últimos años del colegio, es decir, a los estudiantes también se les tiene que preparar para
su proceso posible de educación superior, y en ese sentido no da lo mismo los contenidos obligatorios y los contenidos, insisto, comunes que reciban estudiantes que están en científico humanista, que están en artístico o que son técnico profesionales. Sí, por eso le preguntaba al inicio si acaso creen que es posible con el trabajo de esta comisión eventualmente poder revertir alguno de estos cambios, o es más bien poder realizar este trabajo para entender con más detalle lo que ha planteado el Consejo Nacional de Educación. Sí, nosotros vamos a tener una deliberación, además vamos a hacer un seguimiento del proceso que sigue, porque ahora tienen las bases curriculares hoy día no nos han sido entregadas, por lo tanto tampoco hemos podido ver todos los detalles de lo que se quiere implementar. Y un dato bien importante ahí son dos puntos. Primero, decir que lo que nosotros esperamos luego de esta deliberación y en este proceso de seguimiento es que el Ministerio, si es que hay un acuerdo de cambio, el Ministerio los pueda tomar, porque hoy día depende principalmente del gobierno. Y en segundo lugar, nos parece bien importante también decir que estos cambios afectan ya desde el próximo año, por lo tanto no da lo mismo los tiempos que esta discusión tiene. El próximo año los estudiantes de tercero medio deberían tener esta nueva malla y luego el 2021 los estudiantes van a estar en cuarto medio, van a seguir con una nueva malla y van a rendir una PSU que debería considerar estos contenidos. Entonces una discusión que además tiene tiempos que son bien importantes de considerar. Ahora, varios municipios han dicho que van a mantener la obligatoriedad de estas materias, como historia o educación física. Recordemos que son los sostenedores de los establecimientos públicos, y eso, según se ha dicho desde el propio ministerio, no se opone a la normativa porque se trataría de horas de libre disposición, por lo tanto, que también serían optativas para los establecimientos. ¿Coincide con ese análisis? Sí, las horas de libre disposición pueden ser utilizadas efectivamente en entregar estos contenidos, ya sea historia, geografía y ciencias sociales, artes o educación física. Y de hecho hoy muchas horas de libre disposición, porque existen actualmente, son ocupadas precisamente en educación física. El punto acá es si estos ramos tienen que ser o no comunes para todos y por lo tanto no se dejan a disposición del sostenedor o de los directores de los colegios. O sea, de todas maneras, hay ahí un margen en el cual usted considera que se debiese establecer esto como derechamente como obligatorio y que no exista la opción de decidir, para entenderlo bien. Sí, yo creo que es bien importante decir que nosotros necesitamos fortalecer aquella malla que es común. Y yo creo que en ese sentido, de hecho, estamos bastante de acuerdo con el CENED. Ahora, ¿qué se pone en esa malla común? Es la discusión para la cual yo creo que el Ministerio tiene que estar abierta a discutir. Te cuento, Patricia, me voy a tomar unos minutos porque hoy día los profesores y profesoras se están movilizando. De hecho, se siente acá afuera, están llegando a Valparaíso. Son miles de profesores y profesoras que tienen distintas demandas. Como bien lo ha dicho Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores, son demandas que no tienen que ver con el sueldo, sino que tienen que ver con las condiciones de trabajo y que tienen que ver sobre todo con la defensa de la educación pública, y me parece fundamental poder mencionarlo porque ya llevan 2 semanas, casi 2 semanas movilizados los profesores y profesoras y hasta ahora no han recibido respuesta del Ministerio y de hecho mañana a las 9 de la mañana nosotros vamos a tener una sesión acá precisamente para intentar aportar en ese diálogo donde el Ministerio se ha comprometido con asistir y donde los profesores y profesoras también van a estar presentes. Claro, es que precisamente le quería preguntar por el tema de los paros, del paro de profesores. Hoy hay una marcha, ya se realizó también una la semana pasada. Y puntualmente, ¿cómo ve usted la evolución que ha ido teniendo toda esta paralización? Lo digo en el sentido es que parece que no se ve una opción de diálogo, o por lo menos de tratar de buscarle una salida al conflicto que ya se extiende, como usted dice, por lo menos hasta 1 semana y media. Sí, bueno, los profesores y profesoras estuvieron todo un año en debates y discusiones con el Ministerio de Educación, particularmente con el subsecretario Raúl Figueroa, donde se planteó cada una de sus demandas. Hay que decir que las demandas no tienen que ver con salario, lo vuelvo a decir porque el colegio ha sido bien insistente con eso y es real. A nosotros también se nos presentaron las demandas en su momento en el Congreso y de hecho nosotros hoy votamos un proyecto que tiene que ver con las condiciones laborales de los profesores.
dobles contratos con un mismo sostenedor, es decir, no pueden tener toda su hora bajo un mismo contrato y por lo tanto bajo la misma condición, incertidumbre respecto de sus vacaciones, dobles evaluaciones. Bueno, hoy día una parte de eso nosotros lo vamos a ver en el Congreso y por lo tanto estamos haciendo nuestro trabajo y cumpliendo nuestros compromisos con los profesores y profesoras. Sin embargo, otros temas como la deuda histórica, por ejemplo, donde hay 76.000 profesores a quienes se les adeuda esto, donde 14.000 ya han muerto, han fallecido esperando que se les pague. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, reconoció la existencia de esta deuda. El 2018 se realizó un catastro para saber cuánto eran los profesores, por eso puedo decir a ciencia cierta que son 76.000, pero hay 14.000 que han fallecido. Sin embargo, este gobierno, por ejemplo, dice que no existe. Entonces, son varias las demandas de los profesores, tuvieron un año en conversaciones, sin embargo, el Ministerio no ha querido ceder. Y nuestro llamado es precisamente a que se abran al diálogo. Sí, es que estamos viendo imágenes precisamente en vivo de lo que está pasando a esta hora con esta marcha que está en Valparaíso. La idea de los profesores era llegar hasta el Congreso. Se estimaba que iban a ser cerca de 100 buses en los cuales se iban a movilizar desde distintos puntos del país los profesores para llegar y sumarse a esta nueva marcha convocada por el Colegio de Profesores. Aprovecho esa imagen ahí para preguntarle, diputada, sobre lo que se ha dicho desde el propio Ministerio de Educación. Han recordado ahí que hay una mesa de diálogo con el Colegio de Profesores que la encabeza el subsecretario Raúl Figueroa, que están abiertos a conversar y que, según ellos, se ha dado solución a varias de las demandas, como la mejora de las condiciones de seguridad para desempeñar la labor docente y este planteamiento de avanzar en una evaluación única docente. Dicen, estamos abiertos a esa opción. ¿Qué le parece también la respuesta entregada por el Ministerio? Sí, bueno, yo mencionaba antes el caso de la deuda histórica, donde el Ministerio, de manera bien provocadora, hoy día dice que no existe la deuda histórica, pese a que la ministra, cuando fue diputada, firmó documentos en donde se hacía alusión a la necesidad de pagar la deuda histórica. Hoy se dice que no existe. Entonces, es difícil sostener un diálogo así. Sin embargo, los profesores y profesoras están dispuestos a ello. Hay que decir también, Patricia, que hoy día tenemos una situación muy compleja en la educación pública y son precisamente las y los profesores quienes salen a defenderla. Los 4 servicios locales de educación, que son esta forma de desmunicipalización que se ha empezado a implementar, están en problemas graves, sin agua, sin luz, sin calefacción, y es la situación que se repite a lo largo de Chile en las escuelas. Por lo tanto, los profesores acá están poniendo temas que son urgentes, que tienen que ver con la defensa de la educación pública, y lo cierto es que las respuestas del Ministerio hasta ahora han sido o insuficientes o de imposibilidad de diálogo, como es el caso de la deuda histórica. Claro, y antes de terminar, diputada, le quiero aprovechar de preguntar por lo que pasa con admisión justa. Entiendo que eso ya debiese iniciarse la discusión en sala. ¿Qué es lo que ha ocurrido al respecto y la expectativa que tiene sobre ese proyecto? Sí, bueno, hoy día está en tabla admisión justa, probablemente se abre el debate, más no se cierre. Hemos tenido una serie de conversaciones con los partidos de la oposición, ayer con el Partido Radical, con el Partido por la Democracia, también con la Democracia Cristiana, precisamente para asegurarnos de que acaba de existir un rechazo a este proyecto que consideramos apunta a segregar más. Nosotros ya lo rechazamos en la comisión y esperamos que esto se confirme en sala. Y aquí hay que decir algo bien relevante. El Ministerio, por supuesto, va a querer jugar a que los problemas que pueda tener el sistema de admisión escolar tienen que ver con este rechazo. Y yo le digo a los apoderados y apoderadas que nos están escuchando que no tiene nada que ver, que este es un proyecto que de hecho no altera el sistema de admisión escolar, y lo que se requiere aquí es un ministerio que cumpla con sus responsabilidades e informe sobre el proceso. Este es un proceso que además este año suma a la región metropolitana, es decir, miles, cientos de miles de apoderados se van a tener que sumar a postular a su hijo mediante este nuevo sistema de admisión. Sin embargo, el Ministerio no está informando. Por lo tanto, los problemas que se puedan producir durante este proceso tienen mucho más que ver con las responsabilidades del Ministerio que con el proyecto que hoy día se está votando, que, como digo, no colabora derechamente con mejorar el sistema de admisión escolar. Muy bien, diputada, muchas gracias por conversar con nosotros sobre todos estos temas en materia de educación. Que esté muy bien, buenos días. Muchas gracias, Patricia.